En lo que sigue, trabajaremos con un documento en PowerPoint que ustedes tienen en su material de trabajo, al que posiblemente ha estado la pregunta de qué utilidad tiene. Es el documento en el que leemos una historia como la que sigue a continuación. Juan trabajaba en una empresa hace 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en esos 2 años nunca recibió una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace 2 años, con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire, Rogelio ingresó en un puesto igual al mío hace solo 6 meses y ya está siendo promovido a supervisor. Mostrando preocupación, el gerente le dice: mientras resolvemos esto, quisiera me ayude a resolver un problema. Vamos a dejar hasta acá la lectura, porque lo que haremos ahora será buscar cómo esta historia de algo sencillo, que ni siquiera es un asunto de negocio de exportación o de importación o de movimiento de fuerte suma financiera, pero cómo esto nos presenta la oportunidad de ver que todo el ciclo de proyecto lo tenemos presente en muchas actividades, en muchas acciones que se desarrollan no solo en las instituciones o empresas, no solo con interés de negocio, sino que también a nivel de nuestra vida, a nivel de nuestro desempeño laboral, personal, profesional. Bueno, veamos de qué tratamos. Vamos a retomar ahora nuestro círculo, el modelo del circular de proyecto. Quizá ya algunos puedan sentir que ya aburre o cansa, pero precisamente está como modelo y su utilización puede ser tan frecuente como la necesitemos. Entonces nos detuvimos en cierta parte de la lectura y lo hemos incorporado acá. Llegamos hasta la expresión del gerente en donde decía: quisiera me ayude a resolver un problema, le decía el gerente a Juan. Entonces aquí tenemos lo que el gerente solicitó. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. Entonces, si lo vamos vinculando esto, por eso lo hemos puesto en secciones o trozos, con los elementos ya de la etapa y sus correspondientes subetapas. Aquí tenemos lo que sería la identificación, empezando con el análisis de participación. Aquí la participación no es solamente el hecho de qué es lo que hace, en este caso, Juan como participante en la atención hacia el problema planteado por el gerente, sino que es más que simplemente números. No debemos de visualizar de que o entender que el análisis de la participación se queda en
cuánta gente es la que participa o la que se involucra o la que es tomada en cuenta para la identificación del problema, sino que es qué tan rica, qué tan profunda, qué tan intensa es la implicación de esos participantes en cuanto al problema y el ánimo y las ganas que le ponen para, con esa identificación, incidir en su solución. Continuemos. Juan se esmeró en cumplir con el encargo, y aunque aquí no lo logramos leer, en la historia tenemos que 5 minutos después estaba de vuelta. Le pregunta el gerente: bueno, Juan, ¿qué averiguaste? La respuesta de Juan fue: señor, tienen naranja para la venta. ¿Y cuánto cuesta? No pregunté por eso. Ok, pero viste si tienen suficientes naranjas para todo el personal. Tampoco pregunté por eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? No sé, señor, pero creo... Y ahí lo cortaron. Cortaron lo que estaba por decir Juan, porque ya no tenía mayor aporte que hacer. Veamos qué pasa en estos elementos para con nuestro modelo circular. Habíamos visto que llegamos al análisis de participación, pasamos al análisis de problemas. En este caso, el problema está en el hecho de que hay o no hay naranja, porque lo que se desea es satisfacer o entregar al personal en el almuerzo alguna fruta, y empezó el gerente planteándose la entrega de esa fruta a partir de naranja, por alguna razón pues que no viene el caso. Pero también no es que se hace el análisis de problema y hasta en otro momento posterior se hace el análisis de objetivo. Aquí tenemos que una cosa es el objetivo o los objetivos planteados por el gerente, y otra cosa, como vamos a ir confirmando o viendo cada vez más, son el o los objetivos que tomó Juan y que lo movilizaron en función de la demanda planteada por la gerencia. El gerente continúa al hacer estas preguntas: si hay naranja, que si hay suficiente, que si hay alguna otra fruta. Está viendo alternativas, está ya planteándose el análisis de alternativas, pero vamos viendo que aquí ya empieza a separarse lo que la gerencia está visualizando y viendo y lo que Juan también visualizaba. Juan no llegó hasta estos elementos porque al no tener respuesta, él ni siquiera consideró alternativa. Él se quedó un tanto en el análisis de objetivos, que para él era simplemente establecer la planteamiento que le hizo la gerencia inicialmente. En la bodega de la esquina venden fruta, averigua si tienen naranja. Entonces Juan se quedó muy en lo formal de la expresión averigua si tienen naranja, es decir, para él era establecer si habían o no, y hasta ahí. Lógicamente ya empezamos a ver una pobreza en el enfoque de Juan, y es lo que también nos llama el hecho de esta historia para con lo que nosotros queremos visualizar. Si nos planteamos objetivos, debemos ver, en este caso como el gerente, más allá de un objetivo formal o de un objetivo que no pasa más allá del corto plazo. Hay que visualizar el escenario temporal y llevarlo, los objetivos planteados, al mayor o al largo plazo.
o al mediano si se quiere un tanto ser más alcanzable, pero quedarnos al corto plazo realmente nos mata en cuanto a lo que es un proyecto. El gerente mandó a llamar a la persona que Juan estaba planteando de que tenía menos tiempo de haber ingresado a la empresa y que ya estaba siendo promovido a otro cargo, y él con más tiempo continuaba en el mismo. Aquí la historia pues está en cuanto a que esta otra persona que se llama Rogelio en 10 minutos estaba de vuelta. Juan en 5 minutos, después del encargo planteado por la gerencia, estaba de regreso. Es decir, hay una diferencia en el uso del tiempo por uno y otro. Pero el gerente le pregunta: bien, Rogelio, ¿qué noticias me tiene? Rogelio da su informe. Señor, tienen naranja lo suficiente para atender a todo el personal, y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. La naranja está a 1.50 el peso del kilo. El plátano a 2.20 la mano, el mango a 90 centavos el kilo, la papaya y el melón a 2.80 pesos el kilo. Me dicen que si les compramos por una cantidad determinada, nos pueden dar un descuento del 8%. He dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Veamos qué pasó con esto que informó Rogelio. Rogelio, con todo esto, ya entra al análisis de alternativas, ya no solo como una consideración que la pensó, sino que la ejecutó. Por otro lado, al establecer los diferentes precios y establecer otros elementos como puede ser el descuento, como está el aspecto de la separación y el asunto de la confirmación, ya hay una serie de actividades que se programó pendientes de ejecución en función de la autorización para una u otra. Con los diferentes precios está estableciendo también una programación de recursos para la toma de decisión de al final qué es lo que se va a comprar, y los diferentes factores de viabilidad en este caso hacen que la decisión vaya hacia cuál es el aspecto más real, más cercano a la disponibilidad de recursos por la empresa, a las consideraciones de que sea más sano para el personal, etcétera, otros elementos, para que este problema que ya está teniendo solución, que es lo que se enfoca un proyecto, a resolver un problema, tenga ya una posibilidad de ser una realidad. Y finalmente, cuando Rogelio expresa, depende de lo que usted coja, voy a confirmar el pedido, ya prácticamente estábamos hablando de el documento del proyecto, que aunque aquí esto no es realmente un documento el que se está entregando, pero sí pensemos que en términos de la relación de compra y venta, pues esto implicará una factura, un recibo. Entonces vemos que Rogelio cubrió en lo que se le encargó hasta lo que correspondería en el ciclo del proyecto, el documento del proyecto, mientras que Juan no pasó de lo que fue considerar cuál era el objetivo que se le planteó y actuar en función de ese objetivo. No trascendió a ver todo lo que sigue y se perdió en el camino. De modo que la moraleja es importante hacer nuestro mejor esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, en donde ese mejor esfuerzo precisamente es no que tanto sudamos, sino que tanto logramos llevar nuestro desempeño en función de una cadena de etapas que en este caso están previstas a través de lo que es
este ciclo de el proyecto y mejor aún hablar del ciclo de la gestión del proyecto. Continúa el aspecto de la moralidad diciendo, ya que de otra manera nadie nos confiará tareas de mayor importancia. Es decir, si no somos capaces de hacer lo menor, ¿qué confianza habrá hacia nuestro desempeño en que podamos hacer algo de mayor envergadura? Y luego, el documento continúa con todas las veces que empleamos correctamente la información, tenemos la oportunidad de imprimir nuestra marca personal. Y eso es un tanto lo que ya compete en cuanto a la ejecución y seguimiento y el aspecto de evaluación. La ejecución y seguimiento es toda esa información que se colectó con las diferentes particularidades que están dadas en las subetapas de este ciclo del proyecto, nos permiten precisamente desarrollar pues la forma de plan en un papel, en un documento, para luego ejecutarlo, no para que quede pues archivado, ejecutarlo y darle seguimiento a esos aspectos que se planificaron, y nuestro sello personal va a quedar expresado, manifiesto en precisamente esa evaluación, en donde será pertinente que nosotros hayamos logrado desarrollar en términos de cómo corresponde hacia las necesidades expresadas o planteadas o sentidas, cómo corresponde el uso del tiempo, de los recursos, que aunque sean modestos o pequeños, nos lleven a resolver ese problema, en donde esa resolución va a permitir un cambio, una transformación, y esa transformación va a continuar en el tiempo. Aquí se habla de viabilidad, otros autores están hablando de sostenibilidad, porque hay una diferencia de enfoque entre una y otra. La viabilidad es, antes de ejecutar, considerar la posibilidad que es posible esa ejecución. Y la sostenibilidad es, después de ejecutar, esa ejecución, esa acción va a perdurar en el tiempo, es decir, va a sostenerse. No va a suceder lo que ha pasado en muchos proyectos, que una vez que el financiamiento concluye, lo que el proyecto había realizado se cae y no perdura en el tiempo. Bueno, esto nos muestra pues la de cómo la gestión de proyectos es algo muy trascendente y que podemos retomar para incorporarlo si es que no lo hemos hecho. Pienso que ya entre ustedes hay personas que esto lo ejecutan y lo desarrollan, pero la invitación es a que lo hagamos cada vez más conscientemente.